Ante todo quiero presentar un saludo muy especial al señor decano por esta invitación que me reincorpora así brutalmente al debate público en Colombia, en torno quizás al tema más complejo, más difícil, pero al mismo tiempo, como lo acaba de decir el profesor Berry, un tema necesario si es que el país tiene algún aprecio, algún respeto por las nociones de justicia. Y por eso no es sorprendente que un debate que parecería tener todos los visos de una cuestión económica, política, se haga en un momento que se está tramitando en la Comisión Primera del Senado este proyecto, se haga en la Facultad de Jurisprudencia más antigua, más respetada en Colombia, que es esta Facultad de Jurisprudencia de Rosario, porque realmente se trata de un tema de justicia y por lo tanto con una implicación en materia de derecho enorme, sin descartar todos los demás elementos, las demás aristas que ha traído a colación el profesor Berry y que por supuesto tienen mucha importancia, como las que planteó también el señor representante del BID, porque no se trata simplemente de un acto de justicia, por sí solo muy valedero, y legítimo, muy respetable, sino también de un problema económico y de un problema de inserción en un mundo globalizado en donde, como también se ha dicho aquí ya, el tema de la tierra ha adquirido una importancia que yo diría que es mayor a la que siempre tuvo. La cuestión es bastante compleja. Yo quiero destacar el título de esta convocatoria, de esta conferencia. Aquí se habla de un reto del gobierno, de un reto de la sociedad civil, de un reto de la academia. Y es así. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los problemas son del gobierno. Uno mira, critica, elogia o es indiferente. No. A mí me parece muy bien planteado el tema porque no estamos en los tiempos del paradigma del gobierno, sino el paradigma de la gobernabilidad. Y el paradigma de la gobernabilidad lo que implica es eso, que en la gobernabilidad el gobierno es solamente un actor y hay otros actores, la sociedad civil, por supuesto, los ciudadanos, por supuesto, la academia, por supuesto. Este es un caso, es decir, excepcional en muchos aspectos en la historia de Colombia, porque este tema de la restitución de tierras está basado en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la T025 del 2004, que es reconocida mundialmente, si me permiten hablar así, como una sentencia paradigmática, ejemplar, que se estudia en ámbitos académicos internacionales con mucho respeto y consideración, y curiosidad e interés. Es al mismo tiempo un ejemplo de una sentencia que no se quedó ahí, sino una sentencia que tiene unas dimensiones muy particulares. La Corte Constitucional ha hecho un seguimiento de la aplicación de esa sentencia, pero aún más importante que eso, hay organismos de la sociedad civil que han hecho y que están haciendo un seguimiento de la aplicación de la sentencia, y uno de esos organismos muy impresionante
es la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que integra un grupo de personalidades muy relevante y que ha venido con apoyo internacional haciendo unos trabajos realmente impresionantes, realmente inusitados, que no forman parte de lo que es la tradición jurídica colombiana, en el sentido de que hay una sentencia de la Corte de la cual se ocupa un grupo ciudadano para asegurarse de que esa sentencia se va cumpliendo. Esta es una sentencia que tiene ya casi 7 años y que hace un seguimiento no retórico, un seguimiento abstracto. No. Es un seguimiento muy puntual que incluye, por ejemplo, encuestas. Ya van en una tercera encuesta con una muestra de más de 10.000 personas, en este caso, el universo pertinente, que es el universo de los despojados de la tierra. O sea que contamos no solo con una experiencia, ya hubo una experiencia en el gobierno anterior, ya hubo una legislación, ya hubo un presupuesto de más de 500.000 millones, ya hubo unos problemas, ya hubo unas dificultades, etc. Y ahora hay un intento por aprender de esa experiencia, por producir una legislación diferente, por crear una institucionalidad diferente a nivel del Ejecutivo, a nivel de los tribunales, a nivel de la Corte Suprema, algo muy complejo. Y además hay todo un interés por enmarcar este tema en lo que yo diría es una legislación global, porque esta ley, la restitución de tierras, forma parte de un marco legal que claramente coloca este tema en una jurisdicción global. Cuando habla del proyecto de ley de que se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lo que está diciendo, a mi manera de ver, es que esta legislación se enmarca dentro de una concepción global del derecho. Si hay alguna concepción global del derecho, si hay alguna globalización jurídica, es la que tiene que ver con los derechos humanos y la que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Eso desborda nuestras capacidades, desborda nuestra jurisdicción, etc. Aquí hay lo que se denomina una obligatio erga omnes. Aquí lo que hay es una obligación de reparación, de restitución, que igual hacemos cumplir nosotros o hace cumplir, como se dice, la humanidad, que considera que estos temas no son de la exclusiva y excluyente jurisdicción de un país. Ese es un tema muy importante porque yo creo que aquí hay dificultades con definiciones y concepciones que, no obstante los esfuerzos que hagamos a nivel legislativo, pueden quedar desbordados por las concepciones internacionales sobre el tema. No es un tema fácil. Es decir, difícilmente encuentra un tema más complejo que este, porque no es el simple tema de despojaron de unas tierras, devolvamos esas tierras, creemos los mecanismos, etc.
No. Aquí hay otras concepciones y otras implicaciones de largo alcance y sobre las cuales se está construyendo sobre la marcha doctrina, o sea, pensamiento académico, se está construyendo, digamos, nociones en declaraciones, en formulaciones de principios que se hacen en las Naciones Unidas o en la reinterpretación de convenciones que estaban por ahí y no les habían sacado, por así decirlo, todo el jugo con respecto al tema de las víctimas. Y luego, ya comienzos de doctrina jurisprudencial en tribunales nacionales e internacionales. Es decir, vale, digamos que es difícil encontrar claridad sobre el tema, pero que está produciéndose jurisprudencia, doctrina, principios, digamos, un derecho, si ustedes quieren, constitucional, no tengo. Entonces, uno en este caso puede pensar en una legislación maximalista. De alguna manera yo creo que la que está propuesta es maximalista, o una legislación que yo llamo posibilista, es decir, que mire hasta dónde podemos llegar para asegurar lo que para mí es central en este tema. ¿Qué es lo que me parece central en este tema? A mí me parece que lo central en este tema es el éxito. El éxito porque hemos tenido una sentencia de la Corte, si me permiten hablar así, exitosa. Porque hemos tenido un seguimiento de esa sentencia, no obstante todos los problemas, un seguimiento respetable, inteligente, exitoso. Y porque tenemos ahora un intento de una legislación para cabalmente hacer justicia, y yo digo, no se puede fallar, no podemos equivocarnos. Aquí hay que tener éxito. Esto tiene todos los elementos del éxito. Esta legislación va a redondear ese éxito. Lo que tenemos que hacer es luchar, imaginar, hacer un esfuerzo enorme para lograr ese éxito. Ahora, no hay para qué decir, es muy difícil. Es dificilísimo, como ustedes lo van a ver. Entonces, digamos que la intención de esta presentación no es nada diferente a una invitación para que hagamos ese esfuerzo de imaginación, que asegure el éxito, que minimice los costos, no que los maximice, que minimice los riesgos, no que los maximice. Insisto, nada más. Fíjense ustedes, estamos hablando de un país en donde, como lo señaló el representante del PIB, hay una disponibilidad de tierra, si ustedes tienen nombres, pero de unas cifras. Y tierra además que no está siendo explotada. ¿Cuál es el...? ¿Por qué digo eso? Digo eso porque la ley está enmarcada, lo que estamos discutiendo hoy, está enmarcada en una línea de acción. Y esa línea de acción es: vamos a restituir la tierra a los que fueron despojados de ella. O sea, dicho de otra manera, vamos a despojar de la tierra a los que la usurpan. Pero fíjense ustedes que tenemos tierra. Ahí está el problema. Es algo que hay que balancear. Vamos a mirar esto con más cuidado. La propuesta legislativa, no puedo escapar a hacer una alusión a ella, y ahí que está enmarcada en elementos que forman parte de la globalización del derecho en el mundo hoy. Pero, además,
con respecto a este tema, hay algunos artículos que son fundamentales. Quiero llamar la atención con respecto a ellos, no para explicarlos, porque se nos va la vida, muy completos. Es el artículo 3º de la ley, que es el que define quiénes son las víctimas. Y luego, el capítulo que se refiere ya específicamente a la restitución. ¿Sí? ¿A partir de cuándo es la restitución? Se establece una fecha. Digamos, son las tierras despojadas a partir del 1 de enero de 1991. Las otras reparaciones para las víctimas se contemplan a partir del 1 de enero de 1986, o sea, después de la catástrofe del Holocausto del Palacio de Justicia. Dejemos ahí, no entremos en el análisis de las fechas. Yo llamo la atención sobre ese tema y aún diría que ese tema, a nivel global, de una concepción en términos del derecho humanitario, internacional humanitario, de los derechos humanos, es discutible fijar las fechas. Es decir, las víctimas son a partir del 1 de enero de 1991, a que le despojaron la tierra el 31 de diciembre. Me excusa, pero ¿no? Yo lo supongo. Pero dejémoslo ahí. Son temas que dan para mucho. Digamos que de alguna manera se ve este proceso de restitución de tierras como casi el proceso que va a asegurar la paz y todo. Yo también a ese respecto tengo dudas. Yo tengo dudas. Yo diría que yo no lo plantearía así, pero así se está planteando, así está, dejémoslo así. No entro en esa discusión. Me parece que es mucho más complejo el proceso de paz. Entremos así brutalmente, creo que el tiempo no nos va a dar para mucho. Entremos al tema, muy rápidamente también, muy someramente, al tema de las víctimas del artículo 3. Pues las víctimas en este caso se refieren a todos, no solamente a los que fueron despojados de sus tierras, sino los que sufrieron alguna violación. La expresión que se usa en la ley, que no me llega mucho al alma, es menoscabo. Menoscabo en sus derechos humanos, ¿no? Que sufrió menoscabo. Bueno, ya la Corte Constitucional verá qué hace con eso. Pero, digamos que ese es el marco general. Y dentro de ese menoscabo, por supuesto, está la noción de los que sufrieron pérdida, despojo de sus tierras, así no tuvieran la titularidad, no tuvieran esas tierras legalizadas. Es un problema que se planteó, pero así no fuera así, son víctimas. En Chile no hubo problema de desplazados internos. En Chile el problema fue de desplazados hacia el exterior. En Colombia el tema se restringe a los desplazados internos. Y yo me pregunto, dentro de la complejidad de la ley, si eso es justo. Si no hubo unos desplazados que prefirieron el exterior al interior. Y sabemos que el número de desplazados hacia el exterior es posible que haya pasado de 1 millón de personas. Pero eso no se contempla. Y a mí me cuesta trabajo creer que en su momento, bien sea por la concepción global, bien sea por otras razones, no quede contemplado. Es una pequeña observación. Así podría hacer referencias a otras situaciones. Pero para no entrar en muchos detalles, dejémoslo ahí. Claro,
¿Quiénes son las víctimas? Digamos que este trabajo que ha hecho esa comisión de seguimiento con ayuda internacional, pues es un trabajo muy costoso. No creo que lo pueda hacer una universidad, si no hay una ayuda significativa internacional o nacional. Hay registros de los desplazados, hay registros de las personas que han sido despojadas. Eso facilita mucho la tarea, mucho. Hay algunas personas que no están registradas, bueno, pero digamos que hay una base que permite que se sepa de qué universo estamos hablando. Bueno, se habla de un universo. Por lo menos eso dice la exposición de motivos de más de 3 millones de personas. También para dimensionar el problema. Yo no sé de cuántos millones de hectáreas, no he visto el dato. Es posible que el doctor Alejandro Reyes, que nos acompaña ahora, que es la persona que desde hace, yo diría, décadas, se consagró a mirar ese tema. Por eso, con razón, lo dice el asesor del ministro para el tema. Es decir, puso en riesgo su vida, tuvo que ocultarse, pasar a la clandestinidad en varias ocasiones, porque se consagró a ver qué era lo que estaba pasando, lugar por lugar, municipio por municipio, con el tema de las tierras, cuando nadie estaba pensando en eso. Yo no sé cuántas hectáreas serían, ¿hay una noción, doctor Alejandro? ¿Sí? ¿Cuánto más o menos? En hectáreas. Abandonadas 6 millones. Abandonadas y usurpadas. Una tercera parte. De esos. Eso sería lo que está por restituirse. Bueno, muy interesante, le agradezco mucho. Entonces, ¿qué dice la ley sobre la restitución? Muy claro, el artículo 72 dice, bueno, se restituye la tierra pertinente y la persona, la víctima, tiene derecho, bueno, a esa restitución o a una compensación, digamos, de otras tierras, si así lo prefiere. Es decir, la voluntad de la víctima se respeta, por supuesto. Tierras en otro lugar, o si no, una compensación en dinero. Los que han mirado la ley, pues dicen, la comisión de seguimiento, por ejemplo, dice, bueno, es que no solamente se perdió la tierra, no solamente fueron despojados de la tierra, fueron despojados de su vivienda, fueron despojados de sus herramientas de trabajo, fueron despojados de sus animales, de sus cosechas, de sus vehículos en ocasiones, depende del nivel. De manera que aquí hay que restituir algo más que la tierra. Usted también planteaba eso, el representante también planteaba eso. Es decir, bueno, aquí se requiere dar tecnología, dar otras herramientas, pero bueno, eso puede quedar incorporado de esa manera. Pero para mostrar la complejidad del tema, llamo la atención sobre eso. Digamos, el senador Avellaneda, que creo que es del Polo, ha insistido mucho en eso y ha dejado constancias en la propia ponencia al respecto. Digamos de una vez que no hay posibilidad de que esta ley no sea aprobada. Digamos, en la comisión primera la semana pasada se aprobó la ponencia, ya es bastante decir, por 12 votos contra 1. El voto negativo fue el Polo, y con una aclaración, fue para decir que era que le habían mandado una carta al presidente y que estaban esperando, pues. Pero es decir, digamos que frente a este proyecto, y eso está muy bien, y es una maravilla, pero también genera una preocupación, hay práctica unanimidad. Lo que se requiere, y de ahí es donde surge para mí la preocupación, es que hay elementos en la ley que requieren de mayor refinamiento, o requieren de un seguimiento, o requieren de un acompañamiento que contribuya a hacer exitosa esta ley. Si no, esto va a ser demasiado fácil en apariencia y no va a resultar. Mi preocupación es el éxito de esta ley.
por razones de justicia, pero también por las razones que anotó el profesor Verde, y porque ha sido un caso emblemático en Colombia. Digamos que los registros de propiedad pues se señaló que hay un 50% de tierras que no tienen esa titularidad. En El Salvador, ustedes saben que buena parte de la acción de la guerrilla consistió en destruir los registros de propiedad, en incendiarlos. Y yo supongo que ya los registros de propiedad están a salvo, porque si no estamos metidos en un lío bastante grande. No tengo claridad de cómo es la aparente titularidad, así sea ilegal, actual, de esos predios. Si están en manos de la FARC, de los paramilitares, de criminalidad común, de empresas multinacionales, de empresarios colombianos. ¿Quién tiene esos terrenos? Porque quien tiene esos terrenos es lo que nos va a indicar por dónde va la familia, qué tan difícil, qué tan complejo hacer eso. Porque hay la ilusión de que aquí tenemos una reforma agraria a portas. Bueno, yo formularía unas preguntas a este respecto y yo quiero leerles lo que es el resultado de este trabajo muy sofisticado, muy serio, de la comisión de seguimiento que preside y coordina el doctor Jorge Garay, y todos admiramos y respetamos mucho, que coordina el doctor Fernando Barberi y otras personas. Ellos han hecho, si la primera preocupación mía cuando estudié esto y tal, que caray, pero ¿cuál es el tamaño del problema? ¿Cómo hacemos para saber cuál es el tamaño del problema? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos quieren volver? ¿O todos quieren volver? ¿Eso cómo es? ¿O hay manera de que vayan a otro lugar? ¿Cuántos quisieran ir a otro lugar? Y cuando estaba en toda esa especulación, yo dije, no, pero léase el informe de la comisión de seguimiento que ahí está, no me diga. Entonces, claro, conseguí el informe de la comisión de seguimiento, pues, Mamotret, basado en esta encuesta muy sofisticada, y ahí se dice. Les puedo leer porque no quiero decirlo, porque es tan importante el dato que quiero que quede claro. Dice, en cuanto a la intención de retorno de las familias desplazadas, se observa un cambio con relación a los resultados derivados de la encuesta del 2008, una serie de encuestas. En ese año, el 78.7% de los grupos familiares de población desplazada, incluida en el registro, prefería permanecer en la ciudad de asentamiento. Fíjense ustedes. Digamos que entonces, como que en apariencia, el problema se disminuye. 72%, yo no quiero volver. No me vengan con cuentos, yo no quiero volver. En la encuesta de 2010, este porcentaje es 72.4%. El 10.4% desearía reubicarse en otro municipio. El 9.4% aún no lo ha definido y el 2.1% preferiría ubicarse fuera del país. Fíjense ustedes. Entonces el tamaño del problema como que se disminuye, su precio baja. Eso es muy interesante. Claro, entre los jóvenes la cosa es más significativa. El 89% de los jóvenes dicen yo no quiero volver. Porque claro, estamos hablando ya de un proceso de desplazamiento que lleva varios años. Ya hay lo que se denomina un fenómeno de arraigo. Ya la gente ha vivido en unos determinados municipios o ciudades